Hola, un saludo desde Santiago de Chile a quienes nos ven y nos escuchan en los 5 continentes y en todo el territorio nacional. Estamos ya hace 26 meses, más de 2 años, en que cada sábado reunimos a amigos con particular conocimiento en un tema concernido en la aspiración de soberanía de los pueblos de Chile. Este es el foro constituyente que organiza el Movimiento por la Asamblea Constituyente y que en esta oportunidad contará con la participación de Mónica Quilodrán, psicóloga clínica, ex secretaria general del MIR, Carlos Moya, doctor en psicopedagogía del Movimiento de las Asambleas Soberanas, y Patricio Guzmán, que ha estado ya varias veces en este programa, economista y magíster en sociedad y política. Este programa se transmite por una red de canales de Facebook, de YouTube, no los podemos nombrar a todos, pero entre los históricos quiero destacar y agradecer al mismo tiempo al Facebook MOB Asamblea Constituyente, Urracas, Emaús, Capacitación Ciudadana, Correo del Alba, Asamblea Constituyente de Suecia, Comuna Debate, Coordinadora en Defensa del Maule Sur, La Lista del Pueblo, El Vecino Normal, que es de Quinta Normal, y Canal 8 Peñalolén. Hay otras redes que nos avisan, pero por lo menos hasta hoy son las que tenemos registradas para esta transmisión, que en cuanto termine tendremos una señal de YouTube para que ustedes puedan difundirla en sus redes y se vea esto en diferido. Como decía, normalmente no vemos los temas coyunturales o tratamos de ver la coyuntura bajo una perspectiva histórica, tomando en cuenta distintas variables. En los últimos días, la noticia que crece de manera recurrente y cada día lo dicen de manera más descarada, diría yo, es que el Senado y la Cámara de Diputados se arrogan a sí mismos la condición de poder constituyente. Es decir, ellos dicen ya se terminó la convención constitucional y como ahora los diputados, los senadores del actual Parlamento, elegidos con la ley del CERVEL de la dictadura, con la constitución de Pinochet y Lagos, ellos estiman que como ellos le dieron vida a la convención, una vez que terminó la convención, el 4 de julio, y por Dios que se nota, porque no hay noticias ni de los convencionales, ni de la hora de la convención, toda la prensa está concentrada en criticar lo que hizo la convención y en reclamar entonces de que tienen que ser o un grupo de expertos o una cocina de políticos de estos que llevan 32 años gobernando, quienes tienen que o hacer otra constitución o arreglar, estoy usando las palabras de ellos, lo que acordó la Convención Constitucional. En realidad, para nuestro entender y quienes han visto este programa en estos más de 2 años, el único soberano que puede decidir una nueva constitución para Chile es la ciudadanía, los pueblos de Chile. Y la única representación que da cuenta de esa potestad soberana es una asamblea constituyente. Y toca que, afortunadamente, nuestros convencionales, después de arduas peleas, a veces ganaron, otras veces perdieron, después de distintas votaciones a lo largo de varios meses, lograron que con 103 votos en el nuevo texto que se propone para el plebiscito del 4 de septiembre, quedara incluida la institución llamada Asamblea Constituyente como única autorizada para hacer una nueva constitución y que esta Asamblea Constituyente sería convocada por referéndum popular, es decir, no sería fruto de un acuerdo parlamentario. Entonces estamos en una coyuntura en que
A ver, perdónenme que esto pasa en las mejores familias. Según yo, está bien el micrófono, está bien la... ¿Me escuchan ustedes, Mónica, Patricio? Ya, puede que haya movido algún cable. Bueno, gracias por la licencia. Entonces decía que, como por arte de magia, esa palabra que usaron durante un año, que la Convención Constitucional se llamaba Convención Constituyente, y metieron la palabrita mañana, tarde y noche, partiendo por el propio Piñera, cuando promulgó la ley, en el discurso que dijo ahí en el Palacio de la Moneda, en el cual estaba sentado a su ladito don Ricardo Lagos Escobar, el propio presidente dijo que esta convención era una asamblea constituyente. O sea, la mentira partió al más alto nivel y se mantuvo durante 2 años. Sin embargo, ahora resulta que no es constituyente, que el poder constituyente lo tiene el Senado. Por eso que quisimos que este debate nos permita ver de distintas ópticas cómo logramos que el pueblo recupere sus fueros, esa potencia rupturista que mostró en octubre, noviembre, diciembre del año 2019. ¿Cómo recuperamos la unidad política, la unidad de propósito, la unidad programática de los movimientos sociales, de los sindicatos, de las juntas de vecinos, de los cabildos, de las asambleas territoriales, y transformamos entonces a esta multitud que en los últimos años se dispersó, que no tenía un caudal único, en una fuerza de cambio social. Para eso nos hemos reunido hoy y le ofrezco entonces la palabra para que inicie este debate nuestra estimada amiga Mónica Quilodrán, ex secretaria general del MIR. Adelante, Mónica, te escuchamos. Hola, buenas noches. Les doy las gracias por invitarme a este foro. Creo que tiene una importancia relevante empezar a clarificarnos qué es lo que está sucediendo hoy día con el proceso del proyecto de nueva constitución. Como Gustavo decía, hay una serie de mentiras que se mantuvieron en el tiempo, como por ejemplo lo ilegítimo que aparecía o que aparentaba la Convención Constitucional por algunos episodios que sucedieron dentro de la Convención, y eso como que le restaba fuerza y le restaba además legitimidad, a pesar de la tremenda votación que tuvieron los convencionales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los convencionales que se proponían cambios más sustantivos en la propuesta de constitución. Quiero partir diciendo que en los acuerdos, esta llamada cocina última o cocina parlamentaria en que se firmaron los ítems, ¿ya? A los cuales se abría la posibilidad de cambios o reformas si es que gana el apruebo, tiene que ver con la partida del proceso. Y allí está, creo, el nudo, ¿ya? Que permite que hoy día se arrogue el derecho del Parlamento, tanto los diputados como el Senado, del rol constituyente. Y es el acuerdo de noviembre del 19, que parte con una serie de condiciones para elaborar una nueva constitución, debido a la respuesta del plebiscito, en que un 80% de personas que votaron voluntariamente, y esa es la importancia, y no obligados, ¿ya? Dijo de que había que cambiar la constitución del 80, o sea, que había que ponerle fin y había que redactar una nueva. O sea,
una nueva constitución. De allí parte, ¿por qué no se llama a la constitución de una asamblea constituyente, sino de una convención constitucional? Que tú dices, en 2 años se confundió a la población entregándole una versión de poder originario que no tenía, ¿ya? O sea, la convención constitucional partió de partida ya limitando ese poder originario y dejándonos con la esperanza de que allí saliera un proyecto decente que pudiéramos tomar, legitimar y poder aprobar. Ya estoy hablando desde el punto de vista de la izquierda. Yo creo que eso se logró, aunque pueden haber algunos errores de redacción o repetición de artículos dentro del proyecto, yo lo he leído completo, pero en sustancia de verdad que nos daría, al aprobarse el proyecto constitucional, se nos abren las puertas a una transformación bastante profunda de la sociedad chilena, y por eso el MIR llama a aprobar este proyecto constitucional. Ahora, evidentemente que en el gobierno o las fuerzas que están llamando a justamente buscar acuerdos, como siempre, con la derecha, etcétera, etcétera, no les conviene el proyecto constitucional. Es demasiado progresista, es demasiado, nos da o nos permite a el pueblo chileno a organizarnos y a ir a buscar un proyecto mucho más profundo, de una democratización más profunda de la sociedad chilena, tanto desde el ámbito, ¿cómo se llama?, gubernamental, como también desde el punto de vista económico. Nos dan la posibilidad de hacer eso. Y por supuesto de que, no sé, yo me he fijado la cantidad de personajes que fueron parte de los gobiernos de Elwin, Lagos y Bachelet, que hoy día están por el rechazo, ¿ya? Y que están cuestionando efectivamente el proyecto constitucional porque raya con problemas con sus intereses y los intereses que tiene que defender, que tienen que defender en el país por sus compromisos, ¿no? O sea, hay partidos que están divididos y casi, ¿cómo se llama?, extinguidos, como la Democracia Cristiana, dividido como el PPD, el Partido Radical, etcétera, etcétera. O sea, todos aquellos que hicieron parte de la concertación antigua y de la nueva mayoría, hoy día tienen una división interna más o menos grande. Pero está claro que somos nosotros, las fuerzas de izquierda, progresistas de verdad, las llamadas, y que queremos hacer cambios efectivamente a sustantivos a la situación o al poder que existe en Chile, y hacer cambios reales. Los que somos llamados a defender y a contar las verdades, y a decir que el pueblo chileno tiene una oportunidad impresionante de liquidar la Constitución del 80, también poner fin a estas cocinas políticas, porque una vez que se apruebe la Constitución, si llegase a aprobar, ¿ya?, significa de que vamos a tener que ponernos de pie y empezar a pelear por defender los intereses que están representados ahí en ese proyecto constitucional. Creo que es la oportunidad que tenemos de avanzar en un proceso democratizador importante en el país. Muchas gracias, Mónica. Creo que un buen punto de partida, un aterrizaje con relación al título de este evento, ¿no?, que está denunciando que el poder constituido está de una manera arrogante y absolutamente ilegítima reclamando una potestad que nadie le ha dado. Esto tiene varias
connotaciones jurídicas, políticas, éticas, que en el transcurso de este programa vamos a profundizar, de manera que le ofrezco la palabra a nuestro estimado amigo Patricio Guzmán para que haga la introducción a este importante tema. Adelante, Patricio. Hola, buenas noches a todos y todas. Para entrar rápidamente al meollo de la cuestión, yo creo que nuevamente, igual como ocurrió el 15 de noviembre, cuando los cocineros intentaron recuperar la iniciativa política que el movimiento popular en las calles les había arrebatado, estamos ante una agresión mayor contra la soberanía popular. Hay que recordar que en el plebiscito de entrada que dio origen a todo este proceso, mayoritariamente votamos que queríamos una nueva constitución, muy mayoritariamente los que fuimos a votar, y segundo, que queríamos que esta nueva constitución fuera elaborada por representantes electos por voto universal, no por algún tipo de combinatoria con participación de los políticos del Congreso. Hay que recordar además que los partidos políticos tradicionales que han gobernado estas últimas décadas y el propio Congreso son instituciones que gozan de muy poco apoyo popular. Los sondeos dicen un 3, 4%, hasta un 6 o 7, es decir, un poquísimo. Ellos no son representantes ni gozan de la confianza de la mayoría del pueblo chileno. Una nueva constitución, para ser legítima, tiene que estar basada en el respeto a las decisiones del pueblo soberano y debería ser elaborada por una asamblea constituyente. Como ya dijo Mónica antes que yo, la convención no era una asamblea constituyente porque nació limitada, maniatada. Sin embargo, yo creo que en gran medida se escapó, no completamente, pero en gran medida se escapó a la cocina tal cual habían diseñado para maniatarla. Y entonces, en realidad, las clases dominantes y los aparatos políticos a su servicio están desesperados. No solamente porque se apruebe el texto de este borrador de constitución que la convención nos presentó, sino también por la perspectiva de empoderamiento de los pueblos, de los trabajadores, de los movimientos sociales, porque hay que entender que una vez aprobada la Constitución, este no es un punto de llegada, es un punto de partida en gran medida. O sea, todos los grandes principios que quedan en la nueva Constitución, que a veces son ambiguos, hay que reconocerlo, pero que en general son un gran avance, yo concuerdo con Mónica esto, tiene luego que transformarse en leyes. Ahora, las leyes aprobadas no pueden estar en contradicción con el texto constitucional, pero sin las leyes y los reglamentos el texto no va a pasar de ser bonitas declaraciones. Y nos enfrentamos, y con esta idea yo quiero terminar, con que la defensa de la soberanía popular tiene que ver con la defensa de la recuperación de los medios materiales para hacer posible que el conjunto de derechos civiles, sociales, del medio ambiente puedan llevarse a cabo efectivamente, lo que significa, en mi opinión, dar una gran pelea de aquí en adelante por la recuperación de todos los recursos naturales en los que en gran medida se basa nuestra economía, el cobre, el oro, el litio y todos los otros minerales que en gran medida se van tapados con la exportación medio absurda que nosotros hacemos
de tierra con un alto valor de concentrado de cobre. Pero además necesitamos una reforma tributaria seria. De otra manera, no se van a poder financiar las promesas que se hacen en la nueva Constitución respecto a los derechos que hemos adquirido. Derecho a la educación, a las pensiones, a la salud, derecho a un desarrollo distinto en respeto al medio ambiente. Todo eso necesita inversiones, necesita financiamiento. Y este último punto es un punto que le preocupa en extremo a esa pequeña parte de la sociedad chilena, el 1-2%, que en realidad concentra el grueso de la riqueza y que en términos comparativos de lo que hay en el mundo paga muy pocos impuestos, tributa muy poco y tiene enormes posibilidades que le da la propia ley que sus representantes han legislado para eludir, es decir, legalmente no pagar los tributos. Entonces yo termino con esta idea. Tenemos por delante una batalla que hasta que se cierren las urnas y se cuenten los votos no vamos a tener ganada, para que el apruebo gane, que gane ampliamente, pero no podemos aceptar las condiciones que la casta política quiere ponernos, que es ganamos, pero ellos van a terminar haciendo la Constitución, la van a reformar de manera involutiva. Eso es inaceptable. Y lo que nosotros tenemos que hacer es firme y claro levantar la defensa de la soberanía popular. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Ya estamos en tierra derecha. Para terminar esta primera vuelta de opiniones, vamos a escuchar a nuestro veterano luchador y educador, Carlos Moya Ureta. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Muy bien. Sí, yo quisiera modificar, como todos nosotros hemos estado últimamente participando en distintos programas de intercambio de opiniones, yo quise esta noche saltarme un poco la lógica de exposición y preparé un pequeño, ¿sí? Preparé un pequeño, un pequeño homenaje a Manuel Sangüesa Cruz, quien fuera entre 1983 y el año 1990 presidente del grupo de estudios. ¿Aló? Se te escucha bien. Adelante nomás. Ya. Te escuchamos bien. Ya, estoy tratando de conectar el power y no lo consigo. Sí, es que la pantalla no la tengo solamente mi imagen. Disculpen los compañeras y compañeros, pero de repente la tecnología nos... minimizar su... Espérate. Ahí sí. Ok, compartir pantalla. Ahí sí que está. Ahí sí, discúlpenme, ahí. Pero no sé si ustedes están mirando. Sí, dale nomás porque el tiempo nos apremia. Dale, comienza nomás, Carlos, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo he querido recoger un poco la herencia y el legado de Manuel Sangüesa Cruz, porque una de las características del debate constitucional actual, compañeras y compañeros, ha sido vaciar de sentido, de significado, el carácter histórico de esta confrontación que la derecha nos ha querido presentar como un debate de opciones entre el apruebo y el rechazo. En verdad, volviendo a la raíz de la crítica histórica del Estado emancipatorio del pueblo de Chile contra la dictadura, la derecha pretende separar lo que fue la resistencia del pueblo de Chile, ¿no?, a lo que constituye hoy día la posibilidad o no
de aprobar un nuevo texto constitucional. Y yo quise, sobre todo para las nuevas generaciones que no conocieron a Manuel Sangüesa, recuperar algunas ideas. Entonces, en la primera parte voy a intentar hacerlo lo más sintéticamente posible, y para no desviarme, preparé algunas transparencias que yo quisiera que ustedes pudieran ir leyendo, o que luego las pudieran pedir a los editores del foro para que se las envíen. Pero digamos que en general, cuando la Junta Militar aprueba en un referéndum controlado, evidentemente, su proyecto que ellos denominan constitucional, surge un fenómeno de reacción transversal, cuyo principal eje político fue una institución pluripartidaria y plurimilitante que se llamó Grupo de Estudios Constitucionales. Esto estuvo desde al principio presidida por Patricio Elwin. Eduardo Frei hizo en el acto del Caupolicán de vocero, pero quien presidió posteriormente es Manuel Sangüesa. Manuel Sangüesa fue durante 8 años, presidente del Grupo Los 24, y posteriormente él no tuvo un rol importante en ese primer periodo de los gobiernos de la Concertación. En 1997 la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción le rinde un homenaje. Y en ese acto de 1997, Manuel Sangüesa expone de nuevo, de manera categórica, firme, su crítica a la constitución de la Junta Militar, recogiendo no solamente los principios que ya habían sido dichos, sino que haciendo señalamientos claros con perspectiva histórica. Manuel Sangüesa muere en enero del año 2000. Y a mí me gustaría recuperar a lo menos 2 tesis constitucionales centrales que Manuel Sangüesa esboza en su discurso académico del año 97. Lo que el Grupo de los 24 piensa, la Constitución del 80, está señalado en esta transparencia. Yo necesito recoger estas 2 tesis constitucionales, y la primera, que me voy a leer brevemente, dice: la denominada Constitución de la Junta Militar no es constitución política, sino que un conjunto de normas de coerción del Estado. Toda vez que nadie honradamente puede pretender que está en presencia de un estatuto fundamental que va a definir derechos, etcétera, etcétera. Es decir, se le niega el carácter de constitución. A nosotros se nos vende la idea que la actual constitución es efectivamente una constitución. Yo quiero recuperar esa idea de conjunto de normas coercitivas del Estado que han ido siendo enchuladas, arregladas, acomodadas, pero que no han sacado el canario de la democracia dentro de la jaula. La segunda tesis que quiero citar es muy importante porque es la que a mi modo define la actual coyuntura y la actual crisis histórica, que es el tema de la transición a la democracia. Nos han vendido la idea que tenemos una democracia plena desde el año 90 a la fecha. La segunda tesis constitucional que yo cito de muchas otras que tiene Sangüesa, del año 97, dice: la transición a la democracia no ha terminado, y que, como entonces lo sostuvimos, para alcanzar este sistema superior de convivencia es menester hacer realidad la reivindicación que en el Teatro Caupolicán primero, el año 80, y en el Cariola después, voceamos con la fuerza de la moral cívica, que era asamblea constituyente, exigimos. Según Sangüesa, en su legado, en su testimonio histórico final, señala que hay 3 componentes que son los que definen el carácter de la Constitución y su capacidad democrática: la fuente del poder, el ejercicio del poder y el fin del poder. La fuente del poder: nunca esta actual Constitución vigente y que lucha por sobrevivir ha reconocido la soberanía popular. Nunca. Y nosotros funcionamos como que estuviéramos en un sistema jurídico constitucional normalizado. No nos rebelamos, criticamos, pataleamos, pero aceptamos ese principio de la Junta Militar,
de los falangistas españoles de Franco, reencarnados en Jaime Guzmán, y los ideólogos constitucionalistas como Rosende y otros, de creer que este engendro de normas coercitivas del Estado constituye efectivamente una constitución. Respecto al ejercicio del poder, esta constitución, a pesar de haber sido enchulada, es enormemente autoritario, sin equilibrio de poderes. Designar el estado de emergencia para la Araucanía, insistir en un camino de enfrentamiento militar y no político, es un canario dentro de la jaula, y la jaula es la constitución de la Junta Militar. Una Junta Militar, una constitución, un texto que niega derechos al pueblo. Por lo tanto, cuando le hacen un enchulamiento en el transcurso de los gobiernos de la Concertación y se aceptan las últimas reformas donde se aceptan ciertos derechos, no se levanta la restricción que en estado de excepción, de emergencia o de sitio, esos derechos quedan conculcados. Por lo tanto, sigue siendo la naturaleza misma y la acción del gobierno, por muy democrático y progresista que sea, toda su acción de gobierno está enmarcada en la Constitución del 80. Nosotros somos Constitución de la Junta Militar. No hay ni un acto político que se haya escapado. Estamos viviendo la fantasía que la nueva Constitución nos promete un nuevo amanecer, una nueva alborada. Pero compañeras, compañeros, nosotros estamos dentro de la jaula. Somos canarios que cantamos dentro de la jaula. La Constitución del 80 sigue siendo nuestro entorno, nuestra encinta. Y el fin del poder. Nunca la Constitución del 80 ha propuesto, ni siquiera la enchulada, compañeros, la arreglada, un proceso de transición a la democracia. Entonces estamos en una crisis. Como dice Gramsci, lo que tiene que morir no muere. La Constitución que tiene que morir no muere. Y no muere. No muere porque hay oligarquías, clases sociales, ¿no? Poderes militares y empresariales que la tienen. Entonces, nosotros debiéramos suponer que el debate constitucional actual debiera suponer que la actual Constitución no debiera tener alternativas constitucionales y no las tiene. No hay una propuesta de la nueva Constitución y una propuesta alternativa. No, aquí hay una Constitución de la Junta Militar que nadie defiende. Nadie defiende. Los más audaces, como estos zombies, estos muertos que caminan, los amarillos, ¿no? Señalan que hay que reformarla, que hay que seguirle quitando cosas, seguir haciendo que la jaula sea más amable para los canarios democráticos y populares que estamos al interior. Entonces, esto que Gramsci señala, que lo que tiene que morir no muere porque lo que tiene que nacer no nace, la nueva Constitución resulta ser y contiene propuestas constitucionales democráticas que han sido generadas en un proceso que ya señalaba la compañera y el compañero que me antecedieron, y que además fueron respaldadas por miles de ciudadanos que hicieron respaldo de iniciativas populares y que fueron aprobadas por 3/3. Entonces, ¿qué está en juego en el referéndum? ¿Por qué hay compañeros que dicen hay que votar nulo o hay que votar en blanco? Porque lo que no se entiende, compañeros, que lo que está en juego no son redacciones de normas constitucionales. Desde mi punto de vista, y permítanme que lo diga de esta manera, solo la aprobación de la nueva Constitución asegura la transición desde la dictadura a la democracia. Nosotros no estamos en una democracia. Lo que se juega en el referéndum es el asesinato de la Constitución de Pinochet. Y ese es el objetivo central. Puede resultar duro, puede resultar literariamente agresivo, pero en lo que respecta entonces al referéndum del 4 de septiembre, ¿no? Lo que se va a dirimir es la transición y el inicio de un nuevo régimen. Y con esto termino esta primera parte. ¿Qué nos aportan las tesis constitucionales
al debate actual. Primero, compañeros, reponen el contexto histórico. Nosotros no podemos descontextualizar históricamente porque las situaciones políticas, sociales, culturales, económicas, dependen del desarrollo mismo, de los acontecimientos históricos, de la confrontación de clases. Entonces, ¿cuáles son los aportes de estas tesis? ¿Por qué yo me he decidido a presentarles a ustedes esta noche? Primero, porque progresivamente el híbrido militar, empresarial, concertacionista ha impedido y bloqueado durante 30 años la sustitución de este engendro con cirugía estética de la antigua Junta Militar. Segundo, han vaciado de sentido histórico para que las clases y grupos dominantes legitimen de distintas formas los factores de dominación y apropiación patrimonial. Tercero, esto no es un debate constitucional. Nos quieren meter en la cabeza que estamos discutiendo normas jurídicas, que tenemos que convertirnos en abogados constitucionalistas. No, compañero. Esta es una lucha por el poder. Y por lo tanto la contradicción fundamental no es jurídica, es política, es social, es de clase. Como lo decimos siempre, es de derechos. O sea, es un debate político social que no solo involucra a los ciudadanos, aquellos que están mandatados para ir a votar, sino que a todo el pueblo, y en especial a los jóvenes, que son los que tienen que heredar y construir el país que viene. Y por lo tanto no es un debate constitucional, es un enfrentamiento entre clases. Y a esto me voy a referir en la segunda parte, si luego me lo permiten. La derecha, la oligarquía, los que defienden el statu quo y defienden también el modelo de constitución, han sembrado de trampas y emboscadas el camino de la nueva constitución a su legitimación soberana. La nueva constitución, compañeros, solo le debe la vida al pueblo, a la movilización político-social y a la resistencia del pueblo a su secuestro y a su asesinato. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hemos terminado la primera ronda de este foro. Quiero agradecer a los compañeros del equipo de producción, a Jaime Parra y a Delchi Santana, que están a la espera de las preguntas del público. Les recuerdo que este foro se va a emitir en señal de YouTube en pocas horas más, de manera que se puede ver en los canales de Facebook y además nosotros lo vamos a enviar por correo o por WhatsApp a nuestras redes en YouTube con la solicitud que ustedes lo difundan. Entonces yo creo que está bastante bien encuadrado el punto. No solo estamos amarrados por los tentáculos de la Constitución, que no es una Constitución, es un bando militar que nos impuso Matei, Merino, Mendoza y Pinochet el año 80, aun cuando ellos no son los autores intelectuales, ellos pusieron la firma. Sin embargo, aparte de eso, dictaron más de 20 leyes orgánicas constitucionales que para poder cambiarlas en el actual Parlamento también se requiere un quórum calificado. Y esas leyes orgánicas constitucionales no fueron puestas en cuestión durante la Convención Constitucional. Aparte de los códigos que hay, algunos del siglo XIX, ¿no? Y toda una maraña de decretos, de tratados que están consolidando el dominio del 1% sobre la sociedad chilena. Creo que ha hecho muy bien nuestro compañero Carlos en dar esta perspectiva histórica de mi maestro Manuel Sangüesa. Yo era el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción cuando él era decano allá. Tengo el grato recuerdo del hombre tolerante, profundo, respetuoso, democrático, como el que más, y que fue el que destapó esta cuestión señalando de que todo lo que rige del 11 de septiembre de 1973 en adelante es insanablemente nulo. Corresponde a una imposición de fuerza
y no a un consenso democrático, ni mucho menos un pacto social del pueblo de Chile. Estamos arriba de un buen caballo, vamos a la segunda vuelta y le ofrezco la palabra a Mónica para que en esta segunda parte veamos cómo lo hacemos para que se haga presente en la escena política esta fuerza popular que hubo en octubre a diciembre del año 2019 y que hoy día se pretende ignorar por cuanto se busca arreglar entre cuatro paredes de nuevo la institucionalidad chilena. Adelante, Mónica, tienes la palabra. Es una situación súper difícil después de 2 años de encierro, que de verdad tenía más fin de desarmarnos que de protegernos de un virus mundial, y que en estas últimas semanas ha tomado de nuevo auge. Yo he visto movilizaciones de todos los sectores que están por el apruebo, mucho movimiento político-social en las calles, movilizaciones bastante grandes en Puente Alto, en Renca, en Maipú, etcétera. O sea, hay un movimiento que está emergiendo a raíz de la propuesta del proyecto constitucional, pero aparte porque hay varias cosas que allí que están escritas dentro del texto constitucional, que son las reivindicaciones que se vienen planteando a partir de la dictadura en adelante, o sea, sin más. ¿Cómo se llama? Carlos mencionaba al compañero Manuel Sangüesa, pero también podemos citar hasta Miguel Enríquez, en el cual propuso el año 74 un acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas democráticas en pos de una asamblea constituyente y derrocar la dictadura militar. O sea, hay desde el mismo día del golpe en que se castra la posibilidad de tener una nueva constitución, ¿ya? Que Allende iba a proponer al pueblo de Chile. O sea, que nosotros, que el pueblo chileno viene esperando este proceso. Y aquí hay dos cosas que se me quedaron afuera en la primera intervención, y que son lo que este nuevo proyecto constitucional más o menos deja fuera y digamos que expulsa, por darle un nombre, ¿ya? De esta forma en la cual nos tienen al Estado chileno amarrado ¿cómo se llama? A los designios que el empresariado tiene y que propone a cada rato las fuerzas represivas, etcétera, etcétera. Asusta y produce miedo el que estas fuerzas represivas actúen como lo están haciendo, por ejemplo, en la Araucanía, pero también como lo hicieron durante el estallido social, el Plaza Dignidad, ¿no? Y es este famoso Estado que se impone desde el golpe de Estado de Brasil en adelante, que es la teoría de la seguridad nacional, y que hasta el día de hoy nos tiene condenado a que el movimiento político social popular de izquierda esté en el rincón y más bien sin posibilidades de crecimiento, porque, ¿cómo se llama? Está este cuco de la insurrección y del socialismo, etcétera, etcétera. Pero lo que hace el Estado de Seguridad Nacional en el cual todavía vivimos y que mientras no se cambie la Constitución del 80, sigue presente, es la defensa, pero irrestricta, del modelo neoliberal y del Estado subsidiario. Ahí está, digamos, el meollo del cuento. Que esta Constitución
más o menos deja absolutamente afuera el concepto de seguridad nacional como se concibe hoy día a partir de la Constitución del 80, y también deja fuera el modelo neoliberal y el Estado subsidiario, porque propone otro Estado, el Estado social democrático de derechos, ¿sí? O sea, esas dos cosas yo creo que son muy importantes para abrir un proceso de democratización en la sociedad chilena. ¿Cómo podemos plantear que el movimiento social empiece a defender la soberanía popular, su soberanía popular, ¿ya? ¿Cómo hacemos que la izquierda esté presente en todo este proceso y pueda de verdad influir a partir de la bajada de todo el proyecto constitucional, si aprobamos, y esperemos, nos quedan 15 días, y son 15 días bien decisivos, por lo tanto, hacer los máximos esfuerzos por hacer un llamado al pueblo chileno, que tenemos la oportunidad hoy día de liberarnos de la opresión de la Constitución del 80 para empezar a abrir un camino. Yo no creo que esté todo abierto, ¿no? Pero es un inicio de la democratización, es un inicio de la reorganización popular, lo permite esta nueva Constitución. Hay un llamado a que nos volvamos a organizar, ya que por tanto tiempo nos dispersaron más bien. O sea, cada vez que nos constituíamos en fuerza, terminábamos absolutamente desarmados. Y tenemos esta oportunidad histórica, y yo creo que en estos 15 días hay que hacer ese esfuerzo, pero creo que en base a estos dos principios fundamentales, yo creo que eso nos permite abrir un proceso interesante en el país. Uno, el fin del modelo neoliberal y su Estado subsidiario, y el otro, ya derribar la doctrina de seguridad nacional, que más bien nos obligó, o sea, es de verdad la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, pero que en estos momentos sigue la tutela de independientemente de todo lo que haya pasado con las Fuerzas Armadas, sigue esa tutela estando en sus manos a partir de que sigue y permanece la Constitución del 80. Carlos hablaba del proceso de transición desde la Constitución del 80 a la nueva Constitución en caso de aprobarse, y es lógico, o sea, hay un proceso, hay un tiempo en el cual evidentemente vamos a tener que estar muy pendiente de lo que va a pasar ahí en ese proceso de transición, en la bajada de las leyes. No, ninguno de nosotros es experto, por lo menos yo no me considero experta en temas de redactar leyes y qué sé yo, pero sí los principios, ¿sí? Y eso es fundamental para empezar a trabajar unitariamente las fuerzas de izquierda, que de verdad estamos por la democratización del país, de verdad estamos por cambios sustantivos y profundos de la sociedad chilena, pero aparte de eso, la defensa de la plurinacionalidad. O sea, es increíble cómo eso ha provocado ¿cómo se llama? Un recurso para la derecha de ofensa y de como que si el que nos declaremos Estado plurinacional fuera la destrucción de la nacionalidad chilena, así, no sé, muy racista, muy sectaria, pero también eso es una defensa y hay que trabajarlo con los pueblos originarios para darle un contenido profundo. Efectivamente que esta apertura, esta plurinacionalidad les permita a ellos tener una presencia importante, no solo
en el tema de la declaración de principios, sino que también en el tema social, político, económico, etcétera, en el país. Creo que estamos frente a una situación importante y creo que se nos presenta una oportunidad que no podemos perderla y hay que en estos 15 días, no sé, hacer de tripas corazón para poder eh, eh, hacer que la gente se convenza que tiene que ir a aprobar o a votar a prueba el día 4 de septiembre. Muchas gracias, Mónica. Estamos cerrando esta segunda ronda de opiniones y le ofrezco la palabra entonces a Patricio Guzmán. Bien, ¿me escuchan? Porque yo he tenido algunos problemas con la recepción del sonido. Te escuchamos muy bien. Sí. De acuerdo, miren. Creo que en toda lucha cada día tiene su afán, como dice el adagio español. Nuestra primera tarea, por supuesto, es ganar el apruebo en el plebiscito. Con el control que tienen en Chile las clases dominantes y la casta política, las élites políticas, del conjunto de los medios de comunicación prácticamente, y con una campaña que empezaron desde que se instaló la Convención Constitucional para desprestigiarla, no podemos dar por garantizado que triunfe el apruebo. En mi opinión, lo más probable es que triunfe el apruebo, pero eso no está garantizado, como en cualquier elección, no se saben los resultados hasta que se cuentan los votos. Pero luego de ganar el apruebo, tenemos inmediatamente otra tarea, que es garantizar el respeto de la soberanía popular expresada en el plebiscito. Si por el contrario llegase a ganar la opción reaccionaria del rechazo, hay que recordar que eso no anula dos decisiones que ya se tomaron en un plebiscito. Queremos nueva constitución y queremos que sea una convención de personas elegidas, o sea, todos universalmente elegidos democráticamente, quienes lo redacten. Por tanto, la crisis política no se cierra, permanecería abierta. Pero si ganamos nosotros, como yo espero con el apruebo, se abre un periodo de tremenda lucha con nuestros falsos aliados, que en realidad quieren aprobar para reformar, pero no reformar en un sentido progresivo que yo también quisiera, en los temas que ya mencioné antes, por ejemplo, sino retrotraer el texto hacia la Constitución de Pinochet Lagos, que garantiza un modelo social, económico, político al servicio de la gran burguesía chilena e internacional. Eso es un punto. Lo otro es que hay que ver en qué contexto se da esta tremenda batalla política contra la Constitución que heredamos de la dictadura. A nivel internacional, el mundo está en una gran crisis económica. No se descarta que la economía mundial entre en recesión, pero por lo menos hay un ralentizamiento del crecimiento. En pequeñas economías que dependen mucho de lo que ocurre en los grandes, en los países que son los que nos compran nuestras materias primas, porque lamentablemente Chile está concentrado en la producción y exportación de cosas sin mucho valor agregado y sin manufactura prácticamente, va a depender qué pasa con el crecimiento en Europa, en Estados Unidos, en China, y eso inmediatamente va a impactar en el cobre, por ejemplo. Las perspectivas en general no son muy halagüeñas. Y como siempre, el gran capital va a intentar descargar sobre la espalda de nuestro pueblo trabajador la reducción de las ganancias, las pérdidas. Por otro lado, y un segundo elemento que hay que considerar porque me parece de la mayor importancia, porque como decía antes,
Carlos, este no es un problema legal. No estamos diciendo cuál es el mejor texto simplemente. Estamos ante una lucha de clase, una lucha social y política. Lo que gatilló todo este proceso fue el gigantesco levantamiento social del pueblo chileno, especialmente de la juventud trabajadora. Y ese movimiento entró en reflujo, sobre todo por la llegada de la pandemia y la utilización que hicieron las autoridades de la pandemia, pero nunca fue derrotado. Y ese es un dato muy importante. Al revés, todos los millones de personas que participaron en las movilizaciones, o los cientos de miles que estuvieron en las movilizaciones más permanentes y combativas y que enfrentaron la represión criminal, hay que decirlo, de la policía chilena, de Carabineros de Chile, han sacado lecciones de eso. Y por tanto, si se relanza, como es de esperar, un proceso de luchas sociales y populares, Sí, dime. este movimiento que no fue derrotado ¿Aló? tiene todas las posibilidades de pasar a la ofensiva. Pero nosotros tenemos que preocuparnos de colaborar, no voy a ser tan arrogante como decir solucionar, el problema mayor que enfrentó la rebelión popular del 2019, que es la falta de una direccionalidad político-social coherente que impidiera que una casta política burguesa muy desprestigiada fuera, sin embargo, capaz de retomar en alguna medida la salida del proceso. Y entonces con esta idea yo me quedo. Están dadas todas las condiciones para que se retomen las luchas populares. Y nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar en una rebelión grande y permanente, que es probablemente lo que se avisora hasta conquistar realmente la democracia social plena. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Patricio. Muy certera tu intervención y ya nos pone en la parte de cierre de nuestro programa, apuntando al quehacer. ¿Cómo lo hacemos para que esa movilización popular tan potente que hubo en octubre no vuelva a ocurrir con una deriva de disolverse, de ralentizarse, de dividirse, de frustrarse, como ocurrió incluso con algunos intentos electorales que hubo ahí que fracasaron en definitiva? Le ofrezco la palabra para esta segunda parte a nuestro profesor Carlos Moya. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Agradezco a Mónica y a Patricio sus opiniones porque pienso que cada uno ha ido poniendo una pieza en un tablero y hemos ido completando una imagen general. Mi intención con la intervención en la primera parte ha sido de señalar que tenemos que recuperar la conciencia plena, los luchadores sociales, populares, los demócratas, que todo lo que ha sucedido en este país desde el 2007, 1980 y hasta ahora, se ha hecho en el marco de la Constitución, de la normativa jurídica y de los pilares, ¿no?, de la Constitución de la dictadura. Nosotros no estamos fuera de eso. Durante años, los líderes de la Concertación, Vieragallo, etcétera, todos, incluyendo Lagos, presidenciables, etcétera, señalaban que la transición había concluido y que estábamos viviendo en un régimen económico, político y jurídico democrático. No es así. Los principios de los demócratas de verdad, los que dieron la vida, los que se quedaron en el camino, nos señalan que no. Recién la transición comenzaría para terminar con la aprobación del nuevo texto constitucional. Entonces, tenemos que entender que estamos dentro de una jaula, que todo lo que se hace, que todo lo que se gobierna, está regido
en lo esencial por los pilares de la Constitución autoritaria, que, como bien decía Mónica, sustenta tres cosas. La seguridad nacional, que se ha expresado ahora en esta reacción militarista contra el pueblo mapuche, por ejemplo, o en la represión al levantamiento popular y a los cientos y miles de heridos y de víctimas de la represión policial y militar, y la apropiación de los bienes del Estado, los bienes de los chilenos, los fondos de la AFP, que son la principal fuente de capitalización de las empresas. Ellos no necesitan ir a pedir préstamos. Ellos usan la plata de todos nosotros para sus negocios. Y nosotros no podemos usar nuestra plata para nuestras pensiones. Entonces, tenemos que separar lo esencial de lo no esencial. Lo visible de lo invisible. Y lo esencial es que tenemos la oportunidad histórica, como dice Mónica, en 15 días, de asesinar la Constitución de Pinochet, de apuñalarla. Lo que estamos luchando es la confrontación entre una nueva Constitución y la Constitución de Pinochet, enchulada, y que es la primera posibilidad histórica que tenemos de asumir como pueblo un camino a la recuperación de la soberanía popular en una transición a una democracia que será cada vez más plena, más social, más transformativa, más defensora de los derechos de cada uno. Entonces, la única bandera posible es la recuperación de la soberanía popular. La capacidad del pueblo al autogobierno, a decidir nosotros quiénes somos, qué queremos y cómo vamos. Asegurar el futuro en la sociedad del conocimiento, a generar condiciones laborales. Hoy día el Estado subsidiario no permite que el Estado, por ejemplo, planifique un tren de alta velocidad desde Arica hasta la Patagonia, o que hayan grandes obras públicas, ¿no?, en la construcción de puertos, en el mejoramiento de la carretera. El Estado no ha construido liceos ni escuelas. Bueno, el Estado subsidiario no se lo permite, sino es a través del uso de las empresas privadas. Tenemos la posibilidad de pensar, hacer y soñar el futuro. Entonces, la única bandera, recuperar la soberanía popular, y el único objetivo, no terminar con la Constitución de Pinochet. Y para eso necesitamos avanzar a la construcción, y espero que sea en un periodo relativamente, históricamente corto, de una conducción político-social unitaria. Hemos vivido enfrascados en la crítica a los políticos y un extremismo social que hace que estemos dispersos, mientras la derecha, la clase oligárquica y la concertación tienen un Estado mayor concentrado. Han gastado más de 30 millones de dólares en convencer la defensa, la resucitación de la constitución de la dictadura. Entonces, aquí nos enfrentamos al peligro, que si gane el apruebo, la transición pactada en la Convención Constitucional hace que de aquí hasta el 2026 sea el modelo binominal de la constitución de la dictadura, el modelo electoral, quien va a decidir la naturaleza, el ritmo y la amplitud de los cambios. Cuando ellos eran hegemonía, nos exigían 2/3 para la modificación. Se demoraron 2 semanas en acordar que el quórum para modificar la Constitución bajara de 2/3 a 4/7. ¿Creerán que nosotros somos ingenuos, imbéciles? Entonces tenemos que convencer a las compañeras y compañeros más jóvenes, con menos experiencia, con menos heridas en el cuerpo, con menos años de cárcel, con menos tortura en su integridad física. Tenemos que convencerlos que estas posiciones extremas, es que no me gusta esta redacción, o no me gusta esto, o lo que tenemos que hacer es juntar un 25% de firma de voto nulo para poder exigir, son fantasías, son ingenuidades. Tenemos la posibilidad con el voto el 4 de septiembre de matar a la Constitución de Pinochet. Ese es el primer objetivo. No necesitamos 30, ni 100, ni 500 millones de dólares. Necesitamos la conciencia política y social del pueblo,
de este pueblo que ha estado reclamando derechos. La Constitución, la nueva Constitución, tiene grandes aciertos históricos. ¿Y la vamos a reformar? Claro, porque vamos a hacer una nueva Asamblea Constituyente. Entonces el camino no es, compañero, pensar la unidad en términos hegemónicos antiguos, en que un grupo de partidos controlaba sindicatos. Hoy día la unidad es en la diversidad. Lo que nos une son los derechos, lo que nos une son los sueños, no la consigna única. Y lo que tenemos que hacer, compañeros, gana el apruebo, exigir la instalación de un gobierno de transición, exigir la instalación de un parlamento de transición, y nosotros estar preparados con una fuerza política, social, electoral, de carácter nacional y masivo, para ganar el parlamento y ganar la presidencia. Y ser nosotros, compañeros, con los mejores gente, con las mejores mujeres, con los mejores cuadros. Muchos de ellos se mostraron en la propia Convención Constitucional y muchos otros están esperando protagonizar conducción popular y social a favor del pueblo, a favor de los intereses del pueblo. Ahora llegó no solo el momento de votar a prueba, sino el momento de que nosotros nos autogobernemos. Compañero, yo soy terrible optimista respecto al futuro de Chile y al futuro del pueblo. Dejemos de lado todos los egoísmos y todos los egos que no ayudan a la causa principal. Hagámoslos por los nuestros, por los que no están, y hagámoslos también por lo que viene. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Patricio. Estamos un poquitito pasado de la hora, pero quiero destacar que con estas tres intervenciones hemos hecho una buena síntesis de lo que discutimos el 9 de julio, recién pasado, cuando dimos el inicio, el puntapié inicial a un proceso de unidad social que le llamamos el reencuentro social por la soberanía de los pueblos de Chile. La idea es que somos mayorías los que queremos recuperar los recursos naturales, los que queremos la igualdad de género entre el hombre y la mujer, los derechos de los pueblos mapuche, cahuéscar, aymara, quechua, afrodescendiente, los que queremos poner fin a esta economía de papel, especulativa, de capitales financieros que entran y salen de Chile, ¿no? que prácticamente han destruido la industria nacional, lo que quedaba de industria nacional, y sobre todo terminar con este predominio del poder militar por sobre el poder civil. Lo ha dicho con mucha claridad acá Carlos, se trata de tener un nivel de entendimiento entre los movimientos sociales que no por ningún motivo permita que a partir del 4 de septiembre próximo la política se concentre en la cocina parlamentaria o en la cocina de los partidos políticos, de las cúpulas de los partidos. En estos días hemos visto que las cúpulas se reúnen y sacan declaraciones como que si ellos representaran a Chile. Y la verdad es que el pueblo chileno tiene una enorme indiferencia, y más que indiferencia, repudio hacia esas cúpulas partidistas. Son muchos los indicadores que dan una contundente demostración de repudio. Más del 90% de las ciudadanas y ciudadanos no le da crédito a estos pseudo dirigentes para que ellos nos vengan a decir qué pasa si gana el apruebo o si gana el rechazo. En ambos casos, gane el apruebo o gane el rechazo, aun cuando nosotros estamos luchando para que gane el apruebo, tenemos el riesgo inminente de que los mismos partidos que gobernaron 32 años desde la cúpula del Estado usurpen el poder constituyente y se nieguen a convocar a una asamblea constituyente. En este momento de crisis que vive Chile, económica, social, cultural, política,
ética, no hay ninguna posibilidad de sacar a Chile de este atolladero en que se encuentra sin una asamblea constituyente en que realmente se hagan representar todas y todos los ciudadanos, sin las trampas que tuvo la Convención Constitucional que mediante la ley 21.200 nos impusieron precisamente para evitar que se cuestionaran los fundamentos del modelo, que se nacionalizara el cobre, por ejemplo, ¿no? Para que se pusiera fin al Estado subsidiario y otras acciones que no se lograron en definitiva. En este momento ya surgen voces de parte de las fuerzas oligárquicas de que si gana el rechazo el 4 de septiembre, se acaba el proceso constituyente. O sea, volvemos a septiembre del año 2019 y no hay más convención, no hay cambio de la Constitución, y sería este Parlamento, vigente hasta el año 2026, el que pudiera hacerle una que otra enmienda a la Constitución de Pinochet y Lagos. De manera que no podemos ser indiferentes o creer que tenemos una fuerza que pudiera, con el simple veredicto de las urnas el 4 de septiembre, recuperar la soberanía nacional. No es así. Se requiere fuerza organizada, fuerza territorial, fuerza política, fuerza ideológica, fuerza cultural, y para eso hay que llegar a un entendimiento que es un entendimiento programático y un plan de lucha para unirnos en la lucha, no entre cuatro paredes, en reuniones de grupos de interés, de pequeñas burbujas, ¿no? Sociales. No, tenemos que integrar al conjunto de la comunidad de los pueblos, del pueblo trabajador chileno, y ese es el primer paso que hemos dado el 9 de julio al proponerle a nuestros pueblos la formación de este reencuentro social por la soberanía de los pueblos. Agradezco a Patricio Guzmán, a Carlos Moya y a Mónica Quilodrán. Agradezco a los productores del programa, a Jaime Parra y a Delchi Santana, al equipo de comunicación del Movimiento Asamblea Constituyente, y les esperamos el próximo sábado para un nuevo debate sobre temas concernidos a la lucha por la soberanía nacional en nuestro país. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Gustavo. Gracias, buenas noches, compañeros. Bueno. Buenas Yo noches. les voy a enviar